Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase magistral. Hoy vamos a hacer algo increíble, vamos a alejar un poco la vista para comprender el cuadro completo. Hablaremos de ecología global. Vamos a desentrañar esas fascinantes dinámicas espaciales y temporales que literalmente gobiernan la vida en nuestro planeta. Así que preparaos para ver cómo la Tierra funciona realmente como un inmenso sistema vivo y totalmente interconectado. A ver, echemos un vistazo rápido al plan de hoy. Empezaremos con una introducción a los biomas, pasaremos a los modelos climáticos y su distribución, y luego veremos la zonación, es decir, los cambios espaciales. De ahí saltaremos a la sucesión, o sea, los cambios temporales, seguidos por la productividad y las dinámicas energéticas. Y para cerrar, hablaremos de la resiliencia y el impacto humano. Empezamos con el primer punto, la introducción a los biomas. Para entender la ecología a esta escala tan gigante, lo primero es tener clarísimo cuáles son las unidades macroespaciales fundamentales de nuestra biosfera. Bueno, ¿qué es exactamente un bioma? Pensad en ello como si fuera un barrio ecológico gigantesco. Básicamente agrupa un conjunto de ecosistemas que comparten unas condiciones climáticas de base muy similares. Y ojo, porque cada uno de estos biomas va a tener sus propios factores limitantes específicos, así como unos niveles muy característicos tanto de productividad como de biodiversidad. No es lo mismo un bosque tropical que un desierto, ¿verdad? Y aunque, por supuesto, vamos a encontrar un montón de variaciones locales, la realidad es que todos los biomas del mundo se pueden clasificar limpiamente en 5 clases principales. Tomad nota. Tenemos los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas forestales o bosques, las praderas, los desiertos y, por último, la tundra. Esas son las 5 grandes categorías que engloban todo. Pasamos al punto 2, modelos climáticos y distribución. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque vamos a responder a la gran pregunta. ¿Por qué diablos están estos biomas ubicados exactamente donde están en el mapa mundial? El principio fundamental de toda la energía de la Tierra empieza en el espacio. El ángulo con el que incide la radiación solar determina cuánta energía llega a cada zona. Cerca del ecuador, la luz del sol pega de forma perpendicular, entregando una cantidad brutal de energía muy concentrada. Pero claro, en los polos, esos mismos rayos llegan con un ángulo súper oblicuo. El resultado, esa energía se dispersa sobre una superficie mucho mayor, por lo que la zona recibe mucha menos energía local. A partir de esa insolación tan desigual, se derivan los 3 grandes factores abiáticos que mandan en la distribución de los biomas: la propia insolación, la precipitación y la temperatura. Y aquí es donde entra en juego nuestro viejo amigo, el modelo tricelular de circulación atmosférica. Este modelo nos explica cómo ese calentamiento desigual crea una especie de cinta transportadora global de aire y humedad. Es este gran sistema el que dicta, fundamentalmente, la estructura y la productividad relativa de los distintos biomas terrestres. Si recordamos el famosísimo diagrama de Whittaker, todo empieza a encajar. Al cruzar los rangos de temperatura y precipitación media anual, logramos esculpir los nichos climáticos específicos para cada bioma terrestre importante. Es literalmente como leer un mapa del tesoro ecológico. Cruzamos mucha humedad con mucho calor y ¡bum!, tenemos una selva tropical. Cruzamos frío extremo con sequedad y ahí está la tundra. Pero un momento, hay otro detalle absolutamente crucial, la relación entre la precipitación y la evaporación. Pensadlo así, en una tundra en Noruega, esta proporción es bastante mayor que 1. Llueve o nieva y como hace tanto frío hay muy poca evaporación. Esto permite que el agua se filtre hacia abajo, arrastrando los nutrientes en un proceso llamado lixiviación. En el polo opuesto, un desierto caluroso como el de Jordania tiene una proporción bajísima, muy por debajo de 1. El agua sube por capilaridad y se evapora a toda velocidad, dejando las sales en la superficie. Esta salinización del suelo es lo que impide casi por completo el crecimiento vegetal. Vamos con el punto 3, zonación, o lo que es lo mismo, los cambios espaciales. Una vez que ya tenemos clara la distribución global de los biomas, vamos a acercar un poco la lupa para analizar cambios espaciales a un nivel mucho más local. Hablamos de la zonación. Básicamente, esto se refiere a cómo cambian las comunidades biológicas a lo largo de un gradiente ambiental. Imaginaos subir una alta montaña. A medida que cambia la altitud, va cambiando la vegetación, ¿verdad? Pues eso es zonación. También ocurre con los cambios de latitud, o incluso en la tealla, con las variaciones del nivel de la marea o la distancia a la costa, lo que determina si un área se cubre por el agua o no. Punto 4. Sucesión, es decir, los cambios temporales. Ahora tenemos que cambiar totalmente el chip. Pasamos de movernos por el espacio a movernos a través del tiempo, para ver cómo evolucionan y maduran los ecosistemas. La sucesión es el proceso cronológico de cambio en un ecosistema. Es una historia fascinante que suele empezar con un suelo desnudo, totalmente inmaduro.
De ahí el terreno es colonizado por comunidades pioneras, que son auténticas supervivientes superresistentes. Con el tiempo se da paso a etapas intermedias más complejas, hasta alcanzar lo que conocemos como una comunidad clímax. Esta comunidad se mantiene en un estado de equilibrio dinámico y estacionario. Y aquí está el quid de la cuestión: cómo cambian las especies durante esta gran transición. En las primeras etapas, las pioneras, los reyes indiscutibles son los estrategas R. Son especies muy oportunistas, que se reproducen rapidísimo y se adaptan genial a esas condiciones iniciales tan duras. Pero a medida que la sucesión avanza hacia el clímax, estas especies van siendo reemplazadas por los estrategas K. Estas son especies de crecimiento más lento, invierten más energía en su descendencia y están altamente especializadas para sobrevivir a la feroz competencia de la comunidad clímax. Pasamos al punto 5, productividad y dinámicas energéticas. Porque, claro, a medida que la estructura de la comunidad evoluciona con el tiempo, también lo hacen sus patrones de flujo de energía, su ciclo de minerales y su productividad bruta y neta. A ver, pensad en la asociación temprana como si fuera una startup, una empresa recién creada. La productividad bruta inicial es bajita porque las condiciones son desfavorables y la densidad de productores es menor. Sin embargo, como la comunidad apenas gasta energía en respirar, la productividad neta es altísima. Es decir, el ecosistema está creciendo y acumulando biomasa a un ritmo frenético. En cambio, en etapas posteriores, cuando llegamos al clímax y tenemos una comunidad enorme de consumidores, la productividad bruta es máxima, pero claro, mantener todo ese complejo ecosistema cuesta mucha energía. La respiración comunitaria es tan alta que equilibra las ganancias, haciendo que la productividad neta caiga casi a cero. Por eso decimos que la relación entre productividad y respiración se aproxima a 1. En general, la sucesión sigue unas reglas bastante predecibles. A medida que avanzamos hacia ese clímax, vemos un aumento espectacular en la diversidad de hábitats, lo que, lógicamente, nos lleva a una mayor diversidad genética y de especies. Las redes alimentarias se vuelven súper complejas. Toda esta gran variedad de nutrientes y de rutas energéticas es exactamente lo que le da una estabilidad envidiable y madurez al ecosistema en su conjunto. Pero cuidado, porque tenemos que derribar un mito clásico de la ecología. La idea de que solo existe una única comunidad clímax predeterminada está anticuada. El paradigma ecológico moderno nos dice que hay un conjunto de estados estables alternativos para un ecosistema dado. El destino final de un ecosistema depende muchísimo de factores climáticos locales, de las propiedades específicas del suelo e incluso de eventos históricos aleatorios que hayan ocurrido a lo largo del tiempo. No es una línea recta predefinida, es más bien un árbol de posibilidades. Y llegamos al último punto, el 6. Resiliencia e impacto humano. Como estudiantes de ecología, tenemos que observar con lupa qué pasa cuando estos patrones espaciales y temporales, que llevan miles de años funcionando, se dan de bruces con perturbaciones severas. Y aquí entramos nosotros en escena. La actividad humana es un factor brutal que desvía constantemente la progresión natural de la sucesión ecológica, a través del uso recurrente del fuego, la agricultura intensiva, la inmensa presión del pastoreo o la tala masiva por deforestación. Forzamos a los ecosistemas hacia estados estables alternativos, y dependiendo de la resiliencia natural de cada ecosistema, este desvío puede ser un pequeño bache temporal o un cambio trágicamente permanente. Por si fuera poco alterar los hábitats directamente, el cambio climático está reescribiendo el mapa, alterando a marchas forzadas la distribución global de los biomas. Todo está cambiando de sitio, y tan rápido que muchísimos organismos no tienen tiempo de adaptarse evolutivamente en su lugar de origen. Para sobrevivir, se ven obligados a migrar hacia los polos, o a subir a mayores altitudes en las montañas. Recordad que la temperatura cae unos 3 grados por cada 500 metros de ascenso. O bien tienen que huir hacia el Ecuador buscando la humedad que han perdido. Es un desplazamiento a una escala nunca vista. Así que, para terminar nuestra clase magistral de hoy, me gustaría dejaros con una reflexión, una pregunta bastante urgente. La capacidad de cualquier ecosistema para sobrevivir al cambio depende por completo de su diversidad y de su resiliencia. Teniendo en cuenta la inmensa complejidad de estas dinámicas de energía y la existencia de esos estados estables alternativos que hemos visto, ¿poseen nuestros ecosistemas globales la diversidad y resiliencia suficientes para sobrevivir al impacto combinado de un cambio climático rapidísimo y la incesante modificación humana del hábitat? Es sin duda el mayor reto de nuestra era. Aprender cómo funcionan estas bases es solo el primer paso indispensable. El siguiente es actuar para proteger nuestro planeta. Nos vemos en la próxima clase.